En la unidad tercera vamos a tratar de los supuestos de homicidios atenuados previstos en el artículo 81, es decir, el homicidio en estado de emoción violenta y el homicidio preterintencional. También vamos a tratar el homicidio culposo y a la instigación o ayuda al suicidio. En lo que refiere al bien jurídico me remito a las consideraciones vertidas en la unidad anterior, en tanto que nos encontramos en idéntica ubicación en el Código Penal, es decir, seguimos posicionados en el título primero de los delitos contra las personas y en el capítulo primero de los delitos contra la vida. Sencillamente me voy a referir a la protección penal en los delitos contra la vida, que está orientada al menos a dos aspectos: a la vida y a la integridad física, entendida esta última desde la óptica de la integridad justamente física o de la concepción física y de la salud mental. Ahora bien, corresponde comenzar a abordar o a introducir la figura del homicidio preterintencional, que se encuentra previsto en el artículo 81 inciso A y que dispone: el que matare a otro encontrándose en estado de emoción violenta y que las circunstancias lo hicieran excusable. Es decir, nos encontramos ante una figura privilegiada que tiene previsto una penalidad de 1 a 3 años, con lo cual vamos a ver que la escala penal sensiblemente se reduce en lo que respecta a la figura básica y a la figura agravada. Justamente por esto vamos a ver cuáles son las razones de ser de esta figura privilegiada de la naturaleza jurídica, para entender cuál es la razón por la que esta pena es sensiblemente menor. Ahora bien, corresponde aclarar que el tipo objetivo es exactamente el mismo que se trató en la figura básica, es decir, matar a otro, con lo cual nuevamente me voy a remitir a las consideraciones que se tuvieron en la unidad anterior en lo que respecta a esta acción típica. Así que vamos a comenzar a adentrarnos en lo que resulta interesante justamente de esta figura, y es el elemento subjetivo, que al menos está compuesto por dos elementos, que es justamente el elemento subjetivo y el elemento normativo. El primero de ellos es el particular estado exigido por la norma, es decir, el estado de emoción violenta, y el segundo, que las circunstancias lo hicieran excusable. Corresponde entonces definir a la emoción violenta: cuándo hay una emoción y cuándo esa emoción es violenta. Y tentativamente el alumno pensará que la emoción es un sentimiento. Ahora bien, la calidad de los sentimientos puede variar, es cierto, pero no se trata de la emoción misma. La emoción es justamente el particular estado que experimenta la personalidad a través de un cambio por obra de un estímulo externo que incide en algún punto en los sentimientos. Entonces vamos a ver que también hay una distinción clásica entre lo que es una emoción y lo que es una pasión, en referencia al carácter breve o prolongado del primero o del segundo, pero lo cierto es que los homicidios pasionales en la ley penal argentina se encuentran incluidos dentro de esta figura, con lo cual no merece mayor interés detenernos en esta distinción clásica, aunque es necesario aclarar porque el alumno la podrá encontrar. Entonces vamos a continuar y vamos a empezar a explicar por qué hablamos de esta figura como una figura privilegiada. Y justamente es fundamental comprender la razón de ser de esta atenuante, es decir, de la penalidad de 1 a 3 años prevista en esta figura delictiva. El sujeto aquí pierde el pleno dominio de su capacidad reflexiva y en él sus frenos inhibitorios se encuentran disminuidos. Entonces vamos a ver que la naturaleza jurídica justamente de esta figura privilegiada es que se trata de un supuesto de inimputabilidad disminuida o atenuada. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a introducir un concepto que va a ser necesario para entender esta naturaleza jurídica, y es justamente el concepto de la imputabilidad. La imputabilidad es justamente la capacidad de comprender la criminalidad de la conducta y de dirigir las acciones. Entonces vamos a ver que en estos supuestos el sujeto goza de esa capacidad de comprender la criminalidad de la conducta y de dirigir sus acciones, pero en una menor medida, ya sea por cuestiones psicológicas, fisiológicas, biológicas, o que tengan que ver, por ejemplo, con la utilización de drogas o de alcohol, pero lo cierto es que va a tener esa capacidad en una menor medida, y justamente que esa capacidad sea disminuida es lo que va a traer como consecuencia que la responsabilidad penal sea atenuada. Entonces vamos a ver que
como se dijo, el sujeto pierde en algún punto el pleno dominio de su capacidad reflexiva y en él sus frenos inhibitorios se encuentran disminuidos. Pero lo cierto es que esto tiene un límite, y el límite va a estar dado justamente porque el sujeto no debe llegar a un profundo estado de alteración de su conducta o de su conciencia, porque de lo contrario justamente nos encontraríamos ante un supuesto de inimputabilidad, que no es precisamente este caso, con lo cual hay que prestar atención a este límite. Ahora bien, el tipo también exige que ese estado sea violento. Entonces, ¿cuándo una emoción es violenta? Y lo ha definido Carrera, porque justamente ha dicho que lo violento es lo arrebatado o lo imperioso que irrumpe en algún modo en el ánimo del autor. Ahora bien, la norma también exige que el autor se encuentre en ese estado de emoción violenta. La ley dice encontrándose justamente en ese estado de emoción violenta. Y para entender esta particularidad vamos a tener que al menos detenernos a hacer dos consideraciones en lo que tiene que ver con el factor tiempo y el factor sorpresa. Para explicarlo de una manera más práctica, vamos a ver que el sujeto, una vez que se encuentra en este estado y va transcurriendo el tiempo, va cediendo el efecto de ese estado y va de algún modo recuperando su estado de reflexión o su capacidad reflexiva. Pero lo cierto es que cuando yo considero el tiempo que debe correr, digamos, entre el estímulo externo y la producción de ese estado de emoción violenta, no debo exigir inmediatez, no debe ser uno y consecuentemente al instante del otro. Es decir, no hay, porque existe un estímulo externo, no necesariamente automáticamente va a haber un estado de emoción violenta. No, porque la inmediatez no exige el tipo penal. Es decir, sería exigirle al tipo algo que el tipo no pide. Entonces vamos a tener que tener siempre presente las consideraciones de tiempo para poder posicionarnos y saber que una vez, repito, que el estímulo externo se produce, no necesariamente va a ser automática la producción de ese estado de emoción violenta. También se deben tener en cuenta el factor sorpresa, que es un factor exigido por la jurisprudencia y que tiene cierto carácter relativo porque muchas veces puede llevar a soluciones arbitrarias. No obstante eso, vamos a dar un ejemplo. Si yo adquiero ciertos conocimientos nuevos y tengo ciertos conocimientos históricos o viejos y los juntos, de alguna manera puedo sorprenderme. Entonces volvemos a lo mismo. Necesariamente el factor sorpresa va a tener que considerarse en el caso concreto para ver si efectivamente se produjo ese estado de emoción violenta. Ahora bien, también una última consideración en lo que respecta a este elemento subjetivo, porque cuando se conceptualizó a la emoción se dijo que era ese particular estado en el que la personalidad experimentaba un cambio por obra de un estímulo externo que incidía de algún modo en los sentimientos. Ahora bien, está claro que ese estímulo debe ser externo, pero aunque parezca redundante, cabe aclarar que ese estímulo no puede provenir, la ley nunca puede pretender que eso provenga de las condiciones personales del autor o de su temperamento o de su falta de capacidad para de algún modo manejar sus emociones, porque justamente esa emoción debe ser externa, debe provenir de otro estímulo que no tenga que ver con su estructura psíquica, es decir, la del autor. Ahora bien, esa causa motivadora o estímulo externo debe ser eficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues depende de cómo se use, contra quién se use y cómo se use ese estímulo, es que va a tener cierta eficiencia o no a la hora de producir la emoción violenta. Ahora bien, corresponde hacer una referencia en lo que respecta al elemento normativo, porque como se dijo, el elemento subjetivo, vuelvo a repetir, está conformado por dos elementos. El elemento subjetivo, que hasta aquí se trató, y también el elemento normativo, que exige que las circunstancias lo hicieran excusable. El alumno debe tener claro que lo que se excusa es ese particular estado, es decir, el estado de emoción violenta, y no el homicidio, que tiene por consecuencia una pena. Ahora bien, si el autor de algún modo ha facilitado, ayudado a encontrarse a ese estado, está claro que las circunstancias no van a ser excusables. Entonces, hechas todas estas aclaraciones, corresponde ahora comenzar a
tratar al homicidio preterintencional que está previsto también en el idéntico artículo, pero en el inciso B, y que dispone: el que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud causare la muerte a otro cuando el medio razonablemente no debía causar la muerte. Estamos justamente ante una auténtica figura preterintencional y ya veremos por qué. Pero lo cierto es que el tipo objetivo es idéntico al tipo básico, como se dijo, causar la muerte, con lo cual vamos a tratar al tipo subjetivo, que tiene una condición ambivalente porque positivamente vamos a ver que exige el dolo de causar un daño, es decir, el dolo de las lesiones, y negativamente excluye el dolo del delito más grave, que es causar la muerte. Se trata justamente de una auténtica figura preterintencional, y este es el criterio dominante, es decir, el que ve una mixtura de dolo y de culpa en la figura del homicidio preterintencional. Ahora bien, la conducta del autor, debe quedarle claro al alumno, no está dirigida a causar la muerte, tanto subjetiva como objetivamente. Y en lo que respecta a la idoneidad del medio, tampoco debe posicionarse el alumno en la idoneidad a los efectos de evaluar el dolo. ¿Por qué? Porque es un error posicionarse evaluando el dolo del autor desde la óptica de la idoneidad del medio, porque en la mayor parte de los casos el medio no debía razonablemente causar la muerte, con lo cual debe necesariamente existir esa conexión entre el requisito negativo, es decir, el que excluye el dolo de causar la muerte, con la aptitud psicológica de querer causar lo menos, es decir, causar lesiones.